saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre esa importancia de la parentalidad para el desarrollo del cerebro y las mentes infantiles. Según la nueva ciencia del cerebro, que ha transformado en pocos años las concepciones de su desarrollo, nos han demostrado que en las últimas décadas los cuidados, la estimulación y los buenos tratos que los adultos dedican a sus hijos desempeñan un papel muy fundamental en la organización y la maduración del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Los aportes de las nuevas ciencias en el cerebro. Entonces, según estos aportes, nos dicen que el cerebro de un bebé tiene un volumen total de 26% del que tendrá cuando esté completamente desarrollado. Cuando nace tiene un peso de 350 gramos, pero que se multiplica por 3 al llegar a los 3 años de vida. De esta forma el cerebro crece ampliamente desde el nacimiento hasta la maduración completa que se da ya en la edad adulta. El aumento, que es el resultado de los axones y las dendritas, así como el aumento de la sinapsis y de la formación y la mielina, esto es todo estimulado por los buenos tratos de los padres a los hijos durante los 3 primeros años de vida de este niño o esta niña. Por lo contrario, ocurre cuando el bebé crece en un ambiente que no le proporciona ni alimentación, ni cariño, y mucho menos protección, y también pues que son sometidos a estrés intensivo y crónico. Cuando esto ocurre, el cerebro se desorganiza, incluso puede atrofiarse, provocando graves trastornos en el funcionamiento de la mente. Asimismo, para garantizar el proceso de maduración, el cerebro produce una sustancia conocida como neutrofinas, que son proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas y son de suma importancia, determinantes para la migración, el mantenimiento y el funcionamiento de las neuronas. Estas sustancias, ¿qué hacen? Estimulan las conexiones entre las neuronas, conectando los axones y las dendritas de los distintos cuerpos celulares. Cuando las neutrofinas se alteran, se evidencia la atrofia cerebral, y es mucho más observado en niños y niñas afectados por negligencia grave y malos tratos. En un contexto de buenos tratos, las neutrofinas se producen en cantidad y calidad, de tal manera que estimulan y garantizan la sinapsis entre diversas neuronas, facilitando así la creación de los diversos circuitos cerebrales responsables del funcionamiento de la mente. Los buenos tratos infantiles y el desarrollo del cerebro. Los cuidados, la estimulación y la protección que reciben los niños y niñas es el resultado de una parentalidad competente en el transcurso de los primeros 3 años de vida. Son determinantes para el cerebro sano con capacidad para resolver todos los retos de una existencia infantil. Uno de los retos de los padres cuando se adquiere compromiso de tener un hijo, ya sea biológico o adoptivo, es establecer que el crecimiento de su hijo sea el más adecuado, ya que los bebés presentan la mayor incapacidad para hacer frente a esa nueva vida. Así que el apoyo de los adultos a sus desafíos de su crecimiento y desarrollo son parte fundamental. Competencias parentales, buenos tratos y maduración cerebral. Las relaciones interpersonales son los responsables de la organización, la maduración y el desarrollo cerebral. Esto explica el papel fundamental de los buenos tratos para garantizar la vida de las crías humanas y de un desarrollo sano. En este campo, los buenos tratos son el resultado de competencias que los adultos han podido desarrollar gracias al hecho de haber crecido, digamos, en un contexto familiar y social sanos y donde fueron bien tratados, y eso les permitió un desarrollo adecuado del cerebro y de la mente. Al tener sus hijos y hijas, esas experiencias se traducen en capacidad para ofrecer cuidados,
comunicación, estimulación, protección y educación a sus hijos de una forma casi permanente, desde que se está gestando ese ser en el útero materno hasta que logran su madurez y autonomía como adultos. Diversas investigaciones nos indican o nos demuestran que las atenciones y los contactos físicos son importantes para el desarrollo del cerebro del niño, y por lo contrario también nos demuestran que cuando no hay estímulo o respuesta por parte de la madre o el cuidador, cuando los bebés son víctimas de maltrato o negligencia, es muy probable que las áreas del cerebro comiencen a atrofiarse y desorganizarse. El cerebro y su funcionamiento representado por el puño de la mano. Esta imagen fue propuesta por Siegel, quien definía la idea de que el cerebro o cualquier estructura o fenómeno complejo puede ser mejor comprendidos con una imagen visual. Propuso la idea de imaginar el cerebro como un objeto tridimensional, cuando el puño cerrado de tu mano o una entidad visual, considerando que los humanos somos criaturas visuales en las que una gran parte de la corteza cerebral es visual. Así que les propongo hoy de que vamos a cerrar la mano y vamos a hacer la representación como lo dijo Siegel. Entonces, el antebrazo representa la médula espinal, dentro de la espina dorsal y la muñeca. Esta es la base del cráneo. Las diversas partes de la mano representan las tres zonas principales del cerebro, como es la neurocorteza o corteza cerebral, el sistema límbico y las áreas inferiores o tronco cerebral. Los dedos representan el neurocorteza, con los lóbulos frontales al frente. Esta parte superior de los dedos corresponden a las áreas neocorticales, que median el control motor y las representaciones somosensoriales. A ambos lados y por detrás de la mano, las partes posteriores del neurocorteza responsables de las percepciones que median el procesamiento perceptual. Justo por debajo de los nudillos, en lugar en el que descansa el dedo pulgar, encontramos el sistema límbico, llamado también cerebro emocional. La porción media inferior de la mano corresponde a las áreas inferiores, incluidos los circuitos del tronco cerebral, fundamentalmente para la regulación de estados fisiológicos del cuerpo. El cerebelo, que en esta metáfora estaría situado en la parte posterior de la mano, cerca de las conexiones con la muñeca, transcribe también información directamente a través de la división que separa ambas mitades. El cerebelo mismo puede ejecutar diversos procesos informativos e integradores. Si uno se imagina el puño dividido en una parte derecha y otra izquierda, cada una corresponde a dos hemisferios conectados por bandas de tejido denominados el cuerpo calloso y las comisuras anteriores, y esto permite la transferencia de información entre ambas partes del cerebro. Organización del cerebro, las estructuras superiores o neurocorteza. Todas estas partes descritas constituyen en el cerebro de una madre o un padre mentalmente sano y con competencias parentales, zonas funcionales bien organizadas e interconectadas, responsables de numerosas tareas. Entonces voy a explicar las estructuras superiores o neurocorteza. Están situadas en la parte superior del cerebro, responsables de la motricidad y de la palabra, además del procesamiento de informaciones complejas como la percepción, el pensamiento y el razonamiento, así como las representaciones perceptuales complejas y abstractas, que constituyen nuestro proceso de pensamiento simbólico y asociativo. Estas son las áreas evolutivamente más avanzadas. Las estructuras inferiores del cerebro, entonces los circuitos del tronco cerebral en lo más profundo del cráneo, median flujos
básicos de energía que tienen que ver con los estados de activación y alerta, además de los estados fisiológicos del cuerpo, es decir, digamos la temperatura, respiración, el ritmo cardíaco, y el extremo superior del tronco cerebral se encuentra en el tálamo, área que recibe toda la información sensorial entrante y que se conecta a través de conexiones extensas a otras regiones del cerebro, incluido el neurocórtex por encima de él. Entonces, la actividad del circuito tálamo cortical es un proceso central para la mediación de experiencias consecuentes. Entonces, la parentalidad requiere que las diferentes estructuras descritas se hayan podido organizar de una forma adecuada durante el desarrollo de estas personas y que además se haya podido establecer los circuitos necesarios para una interconexión y una coordinación entre otras. Para que se haya ocurrido, ha sido necesario que estos padres a su vez hayan sido criados por adultos, de preferencia sus padres biológicos, amorosos y competentes. Entonces, un cerebro sano de un adulto funciona como un sistema interconector e integrante de sus sistemas. Entonces, así el funcionamiento de la totalidad, el sistema límbico desempeña el papel de ser una especie de director de orquesta. Entonces, podemos decir que las múltiples vías de llegadas y salidas al vincular a diferentes áreas del cerebro permiten una integración en la actividad cerebral, pero incluso va más allá. Gracias a esta parte, el cerebro llega a regular sus propios procesos a través de lo que se conoce como autorregulación. Las hormonas de buen trato. La existencia de unos circuitos hormonales asociativos, esto permite la apariencia de sentimientos de vínculos afectivos, como por ejemplo el apego intenso de una madre por sus crías o los lazos de amistad entre diferentes personas. Existen las hormonas llamadas oxitocinas, que son las hormonas de los cuidados maternos junto con las endorfinas. Relacionada también con la producción de leche materna, es responsable junto con las endorfinas de la alegría y del placer con que una madre recibe a su cría después del parto. También la oxitocina se le considera la hormona social de la mujer. Su presencia en la sangre en situaciones de estrés también explican el hecho de por qué muchas mujeres antes de una situación de amenaza mantengan la calma suficiente para no luchar ni huir y optar por la protección de su hijo o hija. La oxitocina también puede ser uno de los recursos más importantes que la naturaleza ha proporcionado a las mujeres. Como los péptidos o opioides endógenos, son un conjunto de morfinas naturales segregadas por el cerebro. Provocan un sentimiento de placer cuando las madres cuidan a sus crías. El estrógeno y la progesterona, producidos en gran cantidad durante el embarazo, predisponen emocionalmente a las mujeres hacia la maternidad después de un parto. También se eleva el nivel de otras hormonas como la noradrenalina, la serotonina y el cortisol, que esto facilita una predisposición emocional positiva a la futura madre con su hijo. Las posibilidades cuidadoras y bien tratantes de los padres. Los hombres también poseen una estructura cerebral que sí ha sido influencia por una historia de buenos tratos durante su infancia, que les permite también ocuparse de los cuidados y de estimulación de sus crías. Los padres se implican en la crianza y lo hacen de una forma singular, entre otros por la diferencia en la organización de su cerebro y en la producción hormonal. La capacidad de cuidar y de crear esos vínculos afectivos están también presentes en los hombres, pero su origen, a comparación de las mujeres, es diferente. El impacto de los malos tratos en el desarrollo de cerebro y mentes infantiles. La asistencia de niños y niñas maltratados en sus familias y mal protegidos por instituciones sociales es una manifestación de incapacidad. Cuando los niños son protegidos adecuadamente o porque se les ofrece una parentalidad social sustituta en familias acogedoras, una adopción centrada
con una buena práctica de sus deberes, no solo recuperan desniveles de su desarrollo, sino que además producen el fenómeno maravilloso de la resiliencia. Los trastornos de la maduración y organización cerebral, consecuencias de las carencias afectivas y el estrés de los malos tratos. Los malos tratos infantiles, especialmente la negligencia y el abandono afectivo, privan a los niños y a las niñas de cuidados, las alteraciones y los estímulos que necesitan para que el cerebro se desarrolle. Entre las privaciones más dañinas se encuentra el contacto físico, que es toda esa ausencia de caricias, de masajes, de abrazos de sus padres, que son fundamentalmente principal como los alimentos, porque no solamente satisfacen la necesidad psicológica, sino también fundamentalmente sentir ese vínculo afectivo. Otro también es la negligencia afectiva, que es una de las formas más graves de maltratos infantiles, sobre todo cuando esta ocurre hasta los 3 años de vida. Entonces, la falta de caricias por parte de la madre a su cría en separaciones provocadas durante el primer año de vida, aunque sea de corta duración, conduce a una perturbación crónica de los ritmos cerebrales, así como diferentes funciones del cerebro. Desorganización y fallas de funcionamiento del sistema límbico. Entonces existen unas manifestaciones de estas alteraciones que pueden ser resumidas en los trastornos de las capacidades sensoriales, que son las que explican las dificultades que pueden presentar los niños o las niñas en percibir y reconocer sus vivencias internas, así como para percibir las amenazas o peligros del entorno, o distinguir lo que es un producto de su imaginación y sus deseos de la realidad. También existen las deficiencias en el reconocimiento y manejo de las emociones, que son todas aquellas que los hijos e hijas maltratados pueden tener muchas dificultades en reconocer sus emociones, o mejor dicho, en discriminarlas. Como sus experiencias relacionadas tempranas les provocan diferentes grados de sufrimiento y dolor. Las vivencias que les embargan son el miedo y la desconfianza. Esto explica que frente a los estímulos relacionados actuales pueden reaccionar estereotipadamente con agresividad o, en caso contrario, con temor. Están también la existencia de memorias emocionales traumáticas, que es la memoria implícita y la memoria explícita, que nos explica las memorias implícitas, que son las que no existen recuerdo en el sentido de una representación, pero sí una memoria de percepciones y sensaciones y emociones y vivencias internas. Esta es la memoria más importante en la infancia temprana, porque el cerebro no está aún listo para operar con una memoria explícita. Y la memoria explícita corresponde a las representaciones de lo que viven internamente o de la realidad externa. Esto se traduce por la existencia de recuerdos. También esta memoria recibe el nombre de memoria narrativa. Los niños y niñas que han recibido diferentes tipos de malos tratos en su primera infancia no poseen un recuerdo o memoria explícita de lo que les sucedió. Todas sus experiencias se inscriben en forma de memoria implícita, que corresponden en su mayoría a sensaciones dolorosas de privación, estrés y dolor físico. También encontramos los trastornos de la empatía, que se atribuyen en el asiento estructural de la capacidad fundamental de los seres humanos, es decir, sintonizan emocionalmente con el otro y actuar en consecuencia para apoyarlo o calmarlo cuando se percibe sufrimiento o necesidad. Entonces, la empatía parental es lo que les permite a los bebés y a los niños pequeñitos sentirse comprendidos por su madre o padre y atendidos en sus necesidades. También existen los trastornos de regulación del apetito, agresividad, frustración y la excitación sexual, que en el sistema límbico, cerebro emocional, se regulan todas las pulsiones que tienen que ver con el mantenimiento y la preservación y la protección de la vida. Para que esto ocurra, es fundamental
tal que los niños y niñas desarrollen todas las capacidades de modular y educar estas pulsiones. Son los contextos de los buenos tratos y de las edades tempranas, en especial hasta los 3 años, los que crean las condiciones para esto. Cuando esto no es así, como en el caso de niños y niñas maltratados, son los contextos de buenos tratos ofrecidos por los sustitutos parentales y otras personas significativas, los que pueden facilitar una reorganización en el sistema límbico y como resultado una solución gradual de dichos trastornos. Alteraciones de la organización y el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, la ausencia de contacto físico, de ternura y cuidados parentales adecuados, así como la sobreexcitación por experiencias traumáticas y estresantes, alteran la organización y el desarrollo de zonas prefrontales. Entre ellos encontramos las dificultades para calmarse y detener su conducta obedeciendo a lo que el adulto le pide. Los lóbulos prefrontales mal organizados no pueden facilitar la modulación emocional a través de reflexión y el pensamiento. Entonces el niño no puede pensar antes de actuar, regular su comportamiento o autocontrolarse, por lo cual requiere un contexto estructurado que le permita el control externo de sus comportamientos. Asimismo, también se encuentran las dificultades para representarse y asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces acá los niños a menudo presentan una enorme confusión de los límites, que esto no le permite decidir entre ellos mismos ni siquiera entre los otros, porque su representación de sí mismo está fragilizada, por tanto tampoco pueden asociar causa y efecto. De este modo, cuando sus acciones impactan negativa o nocivamente en el ambiente, el niño no puede representarse como agente causal. No percibe ni se hace responsable de las consecuencias de sus acciones. También existen las alteraciones de las capacidades de pensar. Entonces, un obstáculo para reflexionar, hacer proyectos y verbalizar sus experiencias. El niño vivencia su emocionalidad intensamente, pero no puede modular a través de la palabra sus emociones, lo que altera también el desarrollo de su autoconciencia. También existen las dificultades para participar en relaciones interpersonales recíprocas. ¿Qué es esto? Entonces, los niños o niñas no logran superar su fase egocéntrica y autorreferencial a causa de sus sufrimientos. Lo que esto que hace impide el desarrollo de conductas más prosociales, empáticas y recíprocas. También existe una tendencia a pasar al acto con la menor frustración. Entonces, se manifiesta también por secuencias emocionales agresivas, provocadas y hostiles, acompañadas de comportamientos disruptivos y violentos. También existen unos miedos, ansiedad y crisis de pánico difíciles de manejar. Entonces, acá las emociones que inundan el cerebro inmaduro de un niño maltratado, como el temor crónico intenso, dejan huellas numerosas que pasarán la cuenta, ya sea abruptamente o la menor y más sutil señal de amenaza vital. Estrés y daño cerebral. La neurociencia ha demostrado que la organización y el funcionamiento del cerebro humano depende no solo del mapa genético de cada sujeto, sino también de sus interacciones con el entorno familiar y social en que le toca vivir. Por lo tanto, los contextos donde los niños viven y se desarrollan son determinantes para el funcionamiento de sus mentes. Entonces, cuando esos niños y niñas no se alimentan adecuadamente, no se les acaricia, no les comunica con ellos y por lo tanto no se les estimula, el sistema cerebral responsable de las experiencias placenteras, de la vinculación afectiva, dejan de funcionar. Entonces es posible que los comportamientos agresivos y defensivos llevados a la falta de programación del sistema límbico y una falta de capacidad de análisis y de reacción frente a los estímulos sensoriales son otras manifestaciones posibles. La protección del cerebro y la neuroprotección implica la solidaridad y la valentía de toda una sociedad y principalmente de sus responsables políticos, de sus servicios sociales en el sistema de protección de los niños y de las niñas, para ofrecer a cada uno de ellos la posibilidad de recibir un buen trato, ya que es la única forma de desarrollar un cerebro sano capaz de dar la cara a esta maravillosa pero complejo proceso de humanización y socialización.